La historia conocida. 4. Área 51. La Tierra de las Pesadillas. El Área 51 no existe oficialmente. De hecho, esta singular denominación por la que es conocida internacionalmente solo ha aparecido en una ocasión en unos mapas militares. Fue curiosamente en el año 1962, cuando el llorado presidente J.F. Kennedy visitó la por entonces desconocida base de Nellis en Nevada. ¿Pero qué es exactamente el Área 51? El Área 51 es una base militar ultra secreta que comenzó a construirse en el año 1955 y que posee una extensión de unos 10.000 kilómetros cuadrados, colindando al norte con Las Vegas y al sur con Groom Lake, cerca del lago seco de Papoose. En esta misma ubicación se halla el polígono de tiro y de pruebas nucleares de Nellis. Según informaciones obtenidas de varias fuentes, la base se compondría de 42 niveles de imponentes subterráneos que la mantendrían ajena de todas las miradas del mundo. El Área 51 es conocida también con los sobrenombres de Dreamland, Tierra de los Sueños, acrónimo de Data Establishment and Management, Zona de Control y Establecimiento y Almacenamiento de Datos, Base de Groom Lake, El Rancho, entre otros. Aunque, como hemos dicho, su reconocimiento oficial y uso es poco menos que ambiguo. Lo único que ha trascendido a los medios de comunicación son las extremas medidas de seguridad existentes en la zona que la convierten, con diferencia, en la base militar más segura y protegida de nuestro planeta. Numerosos carteles avisan al curioso que está prohibido adentrarse en sus instalaciones, realizar fotografías y permanecer en el lugar bajo pena de una multa de $1,000. Las restricciones afectan incluso a fotografiar los objetos que sobrevuelen el perímetro. Si se persistiera en el intento de penetrar en la base, cosa bastante complicada, ateniéndonos al sofisticado equipo de seguridad existente en la zona, videocámaras, sensores de movimiento y calor capaces de detectar un vehículo a 40 kilómetros, se advierte claramente al intruso que el uso de la fuerza letal está autorizado en todo el recinto militar. Patrullas de seguridad privada fuertemente armadas patrullan las 24 horas del día el desierto de Nevada a la caza y captura de intrépidos fisgones. A estas restricciones cabe añadir que la extensa región que ocupa el Área 51 no puede ser sobrevolada por aeronaves bajo ningún concepto, globos meteorológicos, helicópteros, aviones, etc. Las únicas imágenes aéreas que se poseían de la zona habían sido efectuadas por satélites espías, en este caso soviéticos, en 1983, en las cuales se podía distinguir, entre otros emplazamientos, una enorme pista de 9.5 kilómetros de largo. Recientemente, el investigador norteamericano Garriott Schultz ha logrado fotografiar y filmar a bordo de una avioneta las complejas instalaciones del Área 51, incluyendo 3 profundos silos desde los cuales, se supone, despegan algunas de las modernas aeronaves de tecnología extraterrestre, SIC, que allí se prueban en total secreto. Pero no adelantemos acontecimientos. ¿Qué ocurre en el Área 51? Todas las medidas de seguridad existentes en Área 51 parecían confirmar que algo extraordinario acaecería en el interior del desierto de Nevada. Pero hasta hace poco más de 10 años, poco o nada había trascendido a la opinión pública sobre las verdaderas agilidades que se desempeñaban en la remota base. La actual especulación que despierta el Área 51 viene precedido por varias noticias que soltaron a los medios de comunicación a finales de la década de los 80 y que configuraron el ulterior interés por la zona. El 27 de abril de 1987, el periódico de Los Angeles Times publicaba una noticia aparentemente sin demasiada trascendencia, en la cual informaba de un accidente aéreo acaecido en el rancho. El teniente general Robert M. Bond,
vicecomandante de los sistemas de comando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, relataba el diario, se había estrellado en la zona mientras realizaba un vuelo experimental a bordo de una nave de prueba de la Fuerza Aérea especialmente modificada. Solo un año después de esta noticia, en febrero de 1988, la revista Gung Ho destapaba definitivamente la caja de los truenos sobre el Área 51. En un artículo publicado en dicha revista, varios pilotos que habían servido en Groom Lake afirmaban sin pudor alguno que en el desierto de Nevada se estaban probando naves altamente sofisticadas que desafiaban todo lo imaginable. El piloto que así se manifestaba había participado, entre otros proyectos secretos, en el desarrollo de los aviones espías SR-71. Por si fueran insuficientes estas filtraciones, en 1989, un antiguo trabajador del Área 51 terminaba de una vez por todas con la tranquilidad y el sosiego que disfrutaban hasta entonces los militares de la base de Nellis. A través de un programa de televisión local de Las Vegas, Class TV, el físico nuclear Robert Lazar, que había trabajado entre otros centros para el Laboratorio Nacional de los Álamos en el desarrollo de la SDI, Strategic Defense Initiative, Iniciativa de Defensa Estratégica, más comúnmente conocida como Guerra de las Galaxias, afirmaba a bombo y platillo, valga la redundancia, que en el Área 51 se estaba trabajando en total hermetismo en la reconstrucción de naves extraterrestres, ovnis, siniestradas. Precisamente, agregaban ciertos ufólogos, dicha base fue erigida por la CIA para analizar en secreto los restos de platillos volantes recuperados en el desierto de Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, 1947. ¿Exactamente qué está sucediendo allí?, preguntaba el periodista y presentador del programa, George Knapp, aún entonces Bob Lazar, que se ocultaba tras un seudónimo, Dennis. Bueno, allí hay varios platillos volantes, contestó entre sombras Lazar. Actualmente son 9 y son de origen extraterrestre. Están siendo desmantelados y algunos se encuentran en varios estados de despice, construidos con otros materiales. Se les hacen pruebas de vuelo y están siendo analizados. Algunos están intactos al 100% y funcionan perfectamente. Los otros se los han llevado a otro lugar. He estado relacionado principalmente con trabajos sobre su propulsión y fuente de energía. Al menos por lo que recuerdo, más o menos la mitad funcionan y la otra mitad se han desmantelado para estudiar sus componentes. ¿De dónde han obtenido esos platillos? ¿Cómo han llegado a las manos del gobierno?, inquiere Knapp. No tengo la menor idea, asegura el entrevistado. Debe entender que la información está muy compartimentada y a mí solo se me permitió acceder a aquella información que tenía que ver con mi trabajo. Lazar explica que la seguridad de la base era asfixiante y que solo podía moverse en el interior de la misma en compañía de escoltas y exclusivamente por las zonas en las que estaba oportunamente acreditado. Bob Lazar se hallaba destinado en el sector 4, S4, un gigantesco complejo subterráneo ubicado bajo el lago Papús, considerado como el lugar más inexpugnable y reservado de la base. Supuestamente en aquellas dependencias se encuentran las naves extraterrestres y sus ocupantes. Incluso algunos testigos que han conversado con George Knapp afirman que en el S4 existirían alienígenas vivos trabajando codo a codo con los militares norteamericanos. El periodista afirma que tiene a un buen recaudo varias cintas magnetofónicas con dichas declaraciones, pero que éstas no se harán públicas hasta el fallecimiento del testigo, por expresa decisión del encuestado, que teme por su vida. Quiere decir que, continúa con su batería de preguntas Knapp, ¿no podría nuestro gobierno haberlos fabricado en vez de obtenerlo de seres extraterrestres? Totalmente imposible,
asevera Lazar sin contemplaciones. El sistema de propulsión está basado en la gravedad. La fuente de energía es un reactor de antimateria. Esta tecnología no existe en absoluto. De hecho, una de las razones por la que estoy saliendo a la luz con esta información es que no solo es un crimen contra el pueblo norteamericano ocultar estas pruebas, es un crimen contra la comunidad científica en el que he tomado parte durante algún tiempo al tratar de duplicar esos sistemas. Ahora, concluye, ya existen y están en manos del gobierno. Dreamland, la conexión extraterrestre. Bob Lazar constituyó la principal fuente de información de los investigadores sobre las actividades que se desarrollaban clandestinamente en lo más profundo del desierto de Nevada. Su fantástico relato arrancaba cuando fue trasladado en un Boeing 737 del Departamento de Energía desde el aeropuerto de McCarran hasta su nuevo destino profesional en el Área 51. Según comenta el físico, su traslado estaba motivado por el fallecimiento de varios científicos de la base mientras realizaban unas misteriosas pruebas. Tras su llegada a Nellis, bajo unas estrictas medidas de seguridad, Lazar atestigua que su labor estribaba en copiar la supuesta tecnología extraterrestre obtenida de varios platillos estrellados. Nuestro trabajo, aclara el propio Lazar, consistía en ver si era posible reproducir la tecnología de aquellas naves con materiales y sistemas terrestres. Durante su estancia en la base, tuvo la oportunidad de ver varios platillos volantes e incluso penetró en uno de ellos. Era del mismo color por dentro que por fuera, metálico. Había una columna central que iba del suelo al techo. No tenía ángulos. Era como si estuviera hecho de una sola pieza. Las sillas eran muy pequeñas. Parecían haber sido hechas para niños. Eso me hizo pensar que se trataba de una nave concebida para seres extraterrestres de baja estatura y no para seres humanos. A la pregunta de si había visto en alguna ocasión seres extraterrestres en la base, Lazar no se mostraba convencido del todo. No lo sé, realmente no sé si los hay. Pero una vez iba yo por el pasillo y miré hacia una de las puertas. Allí había dos hombres con trajes blancos de laboratorio. Estaban mirando hacia abajo y hablando con un ser pequeño. Vi una cabeza grande y calva. Era un ser de brazos largos. Me quedé muy sorprendido al ver aquello de repente. Pero aún así, no sé de qué se trataba. Algunos dirán que era un extraterrestre. Yo no estoy seguro. Hay tantas cosas en aquel lugar y hacen tantos juegos psicológicos que a veces pensaba que me estaba volviendo loco. Podría tratarse de un muñeco colocado frente a los dos científicos y tal vez me hicieran pasar por allí y verlo solo para observar mi reacción. Esta escéptica postura parece lógica, ya que el propio Lazar afirmaba que todo en la base parecía estar meticulosamente vigilado y controlado. El sistema de seguridad era realmente eficaz. Se utilizaban varios métodos de intimidación, incluyendo amenazas de aplicación de drogas e hipnosis para asegurar que mantuviéramos las bocas cerradas. La prohibición era muy clara. Nadie podía decir nada de cuanto ocurría allí dentro. En otra ocasión, Bob Lazar tuvo acceso a un extenso dossier compuesto de 120 folios, donde se confirmaba la presencia en nuestro planeta de seres extraterrestres, así como una documentación gráfica donde se apreciaba parte de la autopsia realizada a un presunto alienígena. En dichos expedientes pudo leer que los extraterrestres procedían de Zeta Reticuli y que en 1969 se produjo un pequeño motín en la que varios soldados perecieron en manos de sus prisioneros alienígenas. Dentro del campo de pruebas de Nellis, Lazar observó ansioso, después de semanas de estancia en el lugar, el vuelo de una nave en la que él mismo trabajaba. Se levantó del suelo y cuando alcanzó unos 8 metros del suelo,
se volvió completamente silenciosa. Se movió a la izquierda, luego a la derecha y volvió nuevamente al suelo. Era algo desconcertante, como si todo sucediera por arte de magia. Respecto al material o sustancia empleado como combustible para estas naves, el joven físico describe que empleaban un elemento que en la tabla periódica sería el 115, de color naranja, extremadamente pesado y desconocido en nuestro planeta. Siempre se teorizó que los elementos, diserta Lazar, se volverían estables nuevamente cuando llegasen al número 112 o 114. Este elemento estable ya es una serie de combinaciones específicas de protones y neutrones que hacen que los elementos se estabilicen. Este principio es el que utilizan los extraterrestres en su tecnología. Al ser bombardeado con protones, el átomo se transforma en el elemento 116 y entonces libera antimateria, causando la conocida como reacción de aniquilación. Por lo extravagante y alcance de sus afirmaciones, Robert Lazar fue sometido por sus encuestadores al polígrafo, detector de mentiras, para intentar esclarecer si decía la verdad o mentía sobre sus vivencias en el Área 51. El resultado no podía ser más intranquilizador. Lazar parecía estar declarando la verdad. Naturalmente, las explosivas declaraciones de Bob Lazar no cayeron en saco roto, atrayendo a multitud de investigadores y curiosos a la zona de Groom Lake para intentar averiguar si era cierto lo que empezaba a conocerse de la entonces desconocida y aparentemente fascinante Área 51. Un hombre sin pasado. La particular empresa de Robert Lazar en contra del hermetismo oficial que rodeaba en cuanto a acontecía en el rancho le costó, entre otras muchas cosas, despido, amenazas de muerte, varios atentados, etc. La pérdida de su identidad. Sus credenciales académicas, así como sus múltiples destinos profesionales, altamente especializados, desaparecieron de la noche a la mañana. De su extenso currículum no quedaban reseñas de que hubiera pertenecido en algún momento al laboratorio de los Álamos, la EGIG, el Pierce Junior College de California, el California Institute of Technology, Caltech, y el Massachusetts Institute of Technology. Incluso su ficha de nacimiento había desaparecido misteriosamente del hospital de Coral Gables, Florida. No obstante, un grupo de investigadores consiguieron rastrear su pasado y lograron conseguir pruebas sobre algunos de los destinos del singular físico, incluyendo un formulario de retención de contribuciones W2, que evidenciaba que Bob Lazar trabajó en la base de Nellis, contratado por la inteligencia naval. Meses después de su despido, Lazar fue sorprendido y detenido tras penetrar ilegalmente en el recinto militar de Groom Lake, con la sana intención, según informó a sus captores, de ver las estrellas. En el momento de su detención, el físico portaba un contador Geiger y varios equipos fotográficos y fílmicos. Interrogado sobre este particular, en el campo auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Spring, Lazar narró posteriormente a los investigadores que me amenazaron, me pusieron una pistola en la cabeza y me amedrentaron. No llegaron a utilizar la violencia física, pero me dijeron que podían matarme cuando quisieran. Eso ya lo sabía. Y lo peor sería que me matasen allí y fingieran un accidente cualquiera. Las amenazas no solo no amedrentaron al valiente Bob Lazar, sino que ha decidido comercializar los bocetos de la nave alienígena en la que él trabajó a modo de maqueta, y su historia será llevada al celuloide con el consabido epígrafe de las teleseries norteamericanas, basada en hechos reales. Excursiones a Groom Lake, el paraíso de los ovnis. Después del revuelo organizado por las declaraciones de Lazar,
Otros controvertidos personajes saltaron a la palestra para apoyar y acrecentar la tesis conspirativa del Área 51. Marion Leo Williams, miembro de la inteligencia norteamericana, que trabajó durante años para la agencia CIA, estando empleado en la base de Nellis, confirmó antes de su muerte la existencia de Groom Lake, de grupos secretos de científicos dedicados al estudio de naves extraterrestres accidentadas y a sus respectivos tripulantes alienígenas. El físico Mike Hunt, miembro de la Comisión de Energía Atómica, que trabajó durante la década de los 60 en el Área 51 en un proyecto sobre la comunicación radioeléctrica, confesó que durante una visita al S4 observó atónito una nave discoidal, traída al parecer desde la base de Edwards, cuyo sistema de propulsión no tenía nada que ver con turbinas y motores convencionales. El escritor y experto en la saga de aviones Stealth, Jim Goodall, aseguró que un militar retirado, con más de 30 años de carrera, 12 de ellos dedicados a proyectos de alto secreto, le comentó en una ocasión que tenemos cosas en el desierto de Nevada que serían la envidia incluida de George Lucas, aclamado director de la trilogía de la Guerra de las Galaxias. Pruebas secretas de prototipos altamente sofisticados, silenciosos helicópteros negros capaces de manobrear extraordinariamente en el cielo, mutilaciones de ganado, avistamientos de extraños ovnis en el desierto. Todos estos rumores convirtieron al Área 51 en el punto de mira de la comunidad ufológica mundial, lo que obligó al gobierno norteamericano a expropiar 90.000 acres de terreno público para salvaguardarse del aluvión de turistas y curiosos que acudían al lugar con la intención de ver ovnis. Ni qué decir tiene que los alrededores de Groom Lake se convirtieron en un auténtico y original boom turístico, donde se proclamaba, entre otras cosas, que cualquiera que acudiera al lugar lograría tener evidencias de lo que ocurría en la zona. De hecho, la autopista que más se aproxima a la base de Nellis, la 375, ha sido rebautizada recientemente por un senador de Nevada como la autopista de los extraterrestres, America's Alien Highway, 1996. Obviamente, esta singular decisión, que demuestra que en los Estados Unidos todo es posible, ha contado con el beneplácito de los lugareños, especialmente en la ciudad de Rachel, donde han constatado cómo en pocos años su recóndita comarca ha elevado considerablemente el número de turistas. La autopista de los extraterrestres, señalizada como tal, es constantemente circulada por decenas de coches y autobuses que se dirigen a los alrededores del rancho a contemplar los famosos ovnis del Área 51. Armados con telescopios y potentes prismáticos, los grupos de cazadores de ovnis pasan días enteros acampados en las inmediaciones de Groom Lake, esperando su gran oportunidad. Los más arrojados, para quebranto de las autoridades, realizan incursiones clandestinas en el perímetro militar para intentar fotografiar de cerca sus instalaciones e incluso con la esperanza de aproximarse a las zonas de pruebas de supuestos ovnis. El ufólogo Gary Schultz se ha convertido en un auténtico experto en estos menesteres. Nunca el espionaje militar estuvo tan en boga. Para evitar estos agravios, las zonas fronterizas suelen ser patrulladas por todos terrenos blancos que expulsan inmediatamente a los turistas. Otro método de protección utilizado en el Área 51 consiste en unos misteriosos helicópteros negros sin insignias que persuaden a los curiosos con aproximaciones peligrosas a sus vehículos. En algunos casos extremos, han llegado incluso a gasear a los visitantes con sustancias alucinógenas. Me desperté y fui capaz de coordinar mis movimientos, comentaba un piloto que acudió a la zona, como no, a ver ovnis y que dormía plácidamente a la intemperie. Mis hombros apenas podían levantar el pecho del colchón.
Miré la luna y me pareció que daba vueltas. Oí algo parecido al ruido de una turbina en el aire, pero no había nada. Creo que algo nos afectó. No tengo pruebas, pero me conozco. Me sentí literalmente drogado. No obstante, decenas de investigadores han logrado tener más suerte y han podido saltarse a la torera todos los sistemas de vigilancia de la base y penetrar en su territorio, obteniendo de esta forma interesantes filmaciones. NBC, Roger Beer, Ray Warder, etc., que corroboran sin lugar a dudas que algo realmente extraño ocurre en el desierto de Nevada, independientemente de la realidad, falsedad o manipulación de la información obtenida del Área 51. El ufólogo John David Morton, el 26 de febrero de 1991, logró filmar un enorme objeto centellante que sobrevolaba el Área 51 a menos de 1 kilómetro de su posición. El ovni parecía un plato con una taza de té encima y en un momento de la observación su luminosidad se hizo tan intensa que los testigos pensaron que iba a estallar. En los días siguientes al avistamiento, David Morton sufrió quemaduras en la cara y una ligera contaminación por exposición a una fuente de radiación que le provocó varios días de fiebre. Otros investigadores que han conseguido permanecer en el interior del recinto militar al menos una noche aseguran haber observado en el firmamento unas extrañas esferas de luz que maniobran a gran velocidad y realizan vertiginosos cambios de dirección. Los relatos sobre estas bolas luminosas han sido denunciados por numerosos visitantes llegados al Área 51, sosteniendo que algunas de ellas poseían el tamaño de un balón de baloncesto. Hoy día en Internet se pueden consultar decenas de páginas web dedicadas íntegramente al Área 51, donde se lleva a cabo un seguimiento exhaustivo de todo lo que sucede alrededor de la base militar más popular de los Estados Unidos y por ende del mundo. En estas páginas se suelen ver todo tipo de material relacionado con el Área 51, fotografías y filmaciones de supuestos ovnis, documentos confidenciales revelados, filmaciones de seguridad internas filtradas a la prensa, donde se pueden observar unas incubadoras o enormes probetas de cristal, donde al parecer se conservan los cadáveres de los alienígenas, confesiones de antiguos trabajadores, diversas imágenes de extraterrestres grises, etc., así como chistes, comentarios y juicios para todos los gustos. La popularidad se ha acrecentado tanto en estos últimos años que películas como Independence Day y series de televisión como Expediente X tienen como escenario estrella el Área 51. Resulta paradójico, señalan certeramente los investigadores Javier Sierra y Enrique de Vicente ¿qué se oculta tras los expedientes X? Lo que hace unos años era una zona de máxima seguridad, rodeada del más absoluto secreto, hoy es foco de interés internacional permanente. Proyecto Matrix, la conspiración desinformativa. Es importante señalar que a finales de 1988 comenzaba a prosperar en Estados Unidos, en paralelo a la información que se obtenía del Área 51, una corriente de pensamiento ufológico delirante, en la que se proclamaba que el gobierno norteamericano había firmado un pacto secreto con seres extraterrestres. Proyecto Matrix, Valerian, Valdemar, 1988, y que trabajaban conjuntamente en varias bases subterráneas para obtener, entre otras cosas, prominente tecnología alienígena. Como moneda de cambio, las autoridades permitían ciertas actividades de los grises, denominados así popularmente por el color de su piel, sobre territorio norteamericano, abducciones de seres humanos, mutilaciones de ganado, etc.
Varios investigadores y algunos oscuros personajes, entre los que se destacan de sobremanera John Lear, William Moore, Bill English y Milton William Cooper, apostaron por la autenticidad de estas extraordinarias aseveraciones e inauguraron una singular guerra contra el gobierno estadounidense por ocultar a la nación la existencia de vida extraterrestre. Este inverosímil pensamiento venía avalado, según los creyentes en la Gran Conspiración, en unos memorándums supuestamente oficiales, aparecidos años atrás, en 1984, en los cuales se sostenía que después del incidente Roswell se formó un grupo especial para el estudio y análisis de los restos encontrados en el desierto de Nuevo México, denominado Majestic 12, MJ12. Investigaciones posteriores. Philip Klass, 1989, y David Crown, 1990, demostrarían la falsedad de estos papeles de Estado atribuidos al presidente Truman y que la confección de los polémicos documentos del proyecto Matrix, donde se daba cabida a toda forma de delirios conspiranoicos, de los términos conspiración y paranoico, incluido como el Área 51, estaban confeccionados en realidad por un capitán de los servicios de inteligencia llamado John Grace, que se encubrió tras un seudónimo. Todas estas revelaciones llevaron a los ufólogos a sospechar que la CIA, en estrecha colaboración con otras agencias gubernamentales, estaba organizando una enorme campaña de desinformación para desprestigiar el fenómeno ovni. Indicar que Bob Lazar afirmaba haber visto en las batas de algunos científicos del S4 las iniciales MAJ, al igual que en la propia identificación personal que él portaba en el recinto, ¿tendría este hecho alguna relación con el controvertido MJ12? Si fuera así, ¿se trataría todo del mismo montaje o existiría algo de realidad en esta complicada trama? El poder en la sombra que nos gobierna. Para muchos investigadores, el Área 51 solo representa un eslabón más en la enorme cadena desinformativa concebida por el gobierno estadounidense para restar credibilidad al fenómeno ovni. Los prototipos que allí se prueban demostrarían únicamente, por el momento, que los Estados Unidos poseen una tecnología muy superior a la que exhiben públicamente. Básicamente, la CIA habría concebido las instalaciones del Área 51 para la experimentación y desarrollo de alta tecnología aeronáutica por parte de la firma Lockheed Aircraft Corporation. Cabe mencionar que, en la zona de Nevada, durante muchos años, se reportaron centenares de informes de avistamientos de supuestos ovnis triangulares. Pues bien, tiempo después se supo que en realidad estos incidentes fueron provocados por los vuelos experimentales de los famosos F-117 y Northrop B-2 de plano triangular que tenían base en Groom Lake, por lo que se ha llegado a la conclusión que la extensa base norteamericana sirve como perfecto campo de ensayos para una extensa variedad de aeronaves secretas que se incluyen dentro del Black Project. Actualmente se rumorea que la Fuerza Aérea estadounidense posee varios espectaculares prototipos triangulares, entre los que destaca el Aurora, oficialmente no reconocido, capaz de desarrollar velocidades de más de 8.000 kilómetros por hora y realizar fantásticas maniobras aeronáuticas, siendo, al igual que la saga Stealth, invisible al radar. No solo despega y aterriza en vertical, escribe el investigador coruñés y amigo Manuel Carballal en su esclarecedor libro OVNIs y pilotos, al respecto de las cualidades que se le presuponen a la Aurora, sino que reproduce todo tipo de cabriolas aeronáuticas descritas en muchos casos ovni, incluido el efecto. Cabe añadir que en una ocasión se detectó a una aeronave sin identificar
que abandonaba el Área 51 a más de 16.000 kilómetros por hora. En junio de 1997, la revista popular Science publicó un interesante artículo donde se mencionaba la existencia de un prototipo triangular, invisible a la vista, gracias a la aleación de ciertos materiales, que contaba con un moderno dispositivo basado en paneles electrocrómicos, gracias a los cuales lanzaría unas bolas de luz, como si fueran ovnis, que evolucionarían muy cerca del aparato para despistar a los aviones enemigos y desviar los misiles ofensivos. El 27 de junio de 1991, sobre las 4:50 horas, se obtuvo una desconcertante filmación que mostraba el descenso de un extraño objeto luminoso que, tras sobrevolar la isla Catalina y el sur de California a una velocidad entre Mach 10 y Mach 18, tomó tierra en algún punto del Área 51, debidamente señalizado con varias luces. Según el ufólogo John David Morton, el objeto registrado en la grabación, lejos de ser un ovni, se trataría realmente de una mortífera aeronave de fabricación terrestre englobada dentro del proyecto Aurora. En el transcurso de una entrevista, Morton aseguraba que el supuesto ovni filmado era una plataforma teledirigida armada con 132 ingenios nucleares que orbitaría alrededor de la Tierra con la función de actuar en un hipotético conflicto bélico a gran escala. Por otro lado, en la misma línea que Morton, el ufólogo japonés Norio F. Hakayama cree que en Groom Lake se están probando aviones de diseños totalmente innovadores, entre los que destacan varios prototipos en forma de diamante. Aparte de la investigación aeronáutica, se estima que otras campañas de experimentación y desinformación están siendo dirigidas desde el Área 51, como por ejemplo el tema de las supuestas abducciones, secuestros alienígenas, el asunto Matrix, desprestigio del fenómeno ovni y las mutilaciones del ganado. Desde la clandestinidad que ofrece la base de Nellis, los servicios de inteligencia norteamericanos han tenido carta blanca para realizar gran diversidad de experimentaciones ilegales, tanto en el campo del control mental, hipnosis, lavado de cerebro, administración de drogas alucinógenas, utilización de microondas y ultrasonidos, etc., hasta la controvertida y poco ética experimentación genética sobre seres humanos. Proyectos desclasificados. Frank Church, 1974, como el MK Ultra, 1953-1965, demuestran claramente el marcado interés de la todopoderosa CIA en la carrera por el control de la mente humana. El investigador Martin Cannon afirma que la CIA, desde la década de los 60, está trabajando en un proyecto ultra secreto destinado, entre otros oscuros fines, a controlar la mente humana a distancia. Para ello, destacados científicos han ideado unos microaparatos llamados Rick Edom, que son capaces de gobernar las funciones del cerebro mediante la estimulación radioeléctrica. Cannon asegura que la CIA se esconde detrás del fenómeno ovni, creando falsas y rocambolescas experiencias de secuestros alienígenas para poder realizar sus ilícitas operaciones sin levantar sospecha alguna. Según su hipótesis, los famosos implantes alienígenas no serían otra cosa que los sofisticados Rick Edom, que se colocan mediante implantes intramusculares, lo que explicaría las cicatrices tan terrestres que presentan muchos abducidos. Por lo que se deduce que la CIA está experimentando con gran cantidad de ciudadanos norteamericanos, a los cuales sugestionan con técnicas innovadoras hipnóticas para inculcar la creencia errónea de los secuestros por extraterrestres. Para llevar a cabo estas representaciones, la CIA se valdría, entre otros sofisticados medios, de revolucionarios e impactantes proyectos holográficos desarrollados en el Área 51 para crear
todo tipo de falsas experiencias ovnis. Las observaciones de misteriosos helicópteros y vehículos negros en las zonas donde se producen mutilaciones de ganado, que aparecerían sin gota alguna de sangre y con ciertas vísceras seccionadas, abducciones, extraños fenómenos como las del chupacabras, Puerto Rico, Sudamérica, 1995-96, acreditarían la participación y seguimiento de este tipo de acontecimientos por parte de los servicios de inteligencia. Cabe añadir que decenas de presuntos abducidos aseguran haber avistado helicópteros negros sobrevolando sus domicilios o persiguiendo sus vehículos en clara labor de vigilancia, sin saber que estas mismas aeronaves han sido observadas y fotografiadas en el interior de Groom Lake. De hecho, se sospecha que, desde el apartado desierto de Nevada, se dirigen las directrices de este tipo de autoritarios estudios sobre ciudadanos norteamericanos, así como otros muchos estudios, más amplios y ambiciosos en repercusión, encaminados presumiblemente a la manipulación psicosocial de un amplio sector de la opinión pública, abarcando inclusive complejos intereses políticos vinculados a grupos de ultraderecha, como denuncia abiertamente Martin Cannon. Con la inestimable ayuda de perfectos agentes encubiertos, conocidos como topos, contactos, abducidos, ufólogos, arrepentidos varios, etc., los servicios de inteligencia distribuirían importantes revelaciones hábilmente manipuladas a la comunidad ufológica norteamericana para desviar y enturbiar el verdadero panorama de sus actividades, asegurándose de camino que, si alguna vez algo de verdad trascendiera a la opinión pública, ésta no sabría distinguirla de entre la enorme cantidad de desinformación delirante existente sobre el tema. La campaña pública que asocia el Área 51 con los extraterrestres y con las abducciones. Retomamos de nuevo la pluma de los investigadores españoles Sierra y de Vicente. Parece sospechosamente dirigida a estimular la delirante creencia de que allí se esconden secretos de otros mundos. Las autoridades no parecen estar haciendo nada especial por impedir que los rumores se extiendan en esa dirección. Pero ¿podrían estas hipótesis explicar todas las abducciones ocurridas en el mundo? Investigadores como Joseph Guijarro, Javier Sierra y Enrique de Vicente están seguros de que, si bien muchas de estas experiencias podrían explicarse como producto de ingeniosas manipulaciones terrestres, otras, ateniéndose a los datos existentes, no tendrían tan fácil respuesta, por lo que se debería dejar la puerta abierta a otras hipótesis. No es el fenómeno en sí, escribe el genial ufólogo galo Jacques Vallée en su obra Messengers of Deception, sino las creencias que ha generado, lo que está siendo manipulado por grupos humanos con sus propios objetivos. Vallée pasa por ser uno de los investigadores más acérrimos críticos de cuanto acontece alrededor del Área 51. Por lo tanto, ante estos recientes hallazgos que no pretenden ni mucho menos enturbiar la realidad incuestionable del fenómeno ovni, ni la posible naturaleza extraterrestre del mismo, aunque no demostrada por el momento, podemos plantearnos, al igual que Vallée, la nada descabellada posibilidad de que ciertos grupos de humanos, extremadamente organizados y amparados por determinados estamentos oficiales, estén experimentando ilegalmente, por razones que solo ellos conocen, con centenares de personas, a las que sugestionan mentalmente para ocultar la verdadera dimensión de sus delictivas investigaciones. Manipulación mental, experimentos genéticos, estudios psicológicos, etc., escudándose para ello en la creencia generalizada y aceptada de la visitación extraterrestre, eso sí, fomentada, engrandecida y distorsionada a su antojo. El Área 51 puede encerrar muchas de las interrogantes que los investigadores buscan afanosamente desde hace años,
para poder discernir la verdadera dimensión del fenómeno ovni. Pero quizás estas respuestas no sean las que todos le presuponen con cierta ingenuidad. Si algún día conociéramos toda la trama que allí se nos ha ocultado, comprenderíamos que la verdad, lejos de estar ahí afuera, podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos, y quizás esa verdad no nos gustaría tanto conocerla. Tal y como apuntaba el investigador Thomas Carroll en la revista Fate Magazine, retomemos toda la tecnología que se supone puede estar desarrollándose en el Área 51, tanto la aérea como la aplicada al control de la mente, aeronaves discoidales, implantes de microchips, láser para la disección del ganado, técnicas hipnóticas para confundir, alterar emociones o crear falsos recuerdos que pueden provocar lagunas temporales, la manipulación de ondas cerebrales con un haz luminoso que puede causar parálisis temporal, severas migrañas, miedo e intimidación para distorsionar nuestros recuerdos, y el ridículo y la duda permanente a las que uno se enfrenta cuando se sufre este tipo de manipulación. ¿Les suena familiar? Esta es la descripción exacta de las que muchos abducidos informan después de sus supuestas experiencias. Pero ellos no recuerdan que sus raptores fueron oficiales del ejército. Sí recuerdan, en cambio, extraños rostros supuestamente extraterrestres. ¿Pero se trata de algo realmente extraterrestre? ¿O de un complot proveniente de las tierras de las pesadillas?